Hola, en esta clase vamos a ver nuevamente los fundamentos ideológicos del surgimiento del Estado, pero esta vez a través del texto de Catherine Bard hacia una interpretación del rol de la ideología en la evolución de la sociedad compleja en Egipto, que es una traducción para la cátedra, en realidad ni siquiera para la cátedra nuestra, sino para la cátedra de Oriente previa a nosotros. Se concentra en el Egipto predinástico y en el cuarto milenio antes de Cristo, que se organiza a partir de dos sociedades, la de Madi en el Bajo Egipto y Nagada en el Alto Egipto. Dos cuestiones vinculadas a esto. La primera, Badi o Madi va a ser lo mismo porque tiene que ver con la transliteración, y Nagada lo pueden encontrar como Nakada, con Q, y siguen siendo lo mismo. La arqueología en Nagada es a lo que se dedica Catherine Bard desde una perspectiva postprocesual y también desde la investigación etnográfica. Postprocesual se refiere a que analizan los procesos más de que hacer excavaciones. No es tanto de la excavación, sino del análisis de las excavaciones realizadas a lo largo del tiempo, postprocesual. Y una de las últimas cuestiones que tenemos que tener en cuenta de este texto, de este artículo, es que lo tradujo Marcelo Campaño en su momento y está vinculado a su hipótesis sobre el surgimiento del Estado. Entonces, no es gratuito, no es fortuita esta elección del texto, sino que tiene que ver con la tesis de doctorado de Marcelo Campaño. La introducción a este texto se divide en tres partes: introducción, un análisis y una discusión final o conclusiones. Empieza discutiendo el tema de que la sociedad percibe el mundo real. Varias veces a lo largo de este PowerPoint van a ver que pongo SIC porque me resultan conceptos muy difíciles, entonces pongo, así lo dice en el texto, a través de sistemas de creencias que explican fenómenos dentro de las estructuras de las culturas específicas. Estos se simbolizan y los símbolos pueden ser materiales y por ende recuperarse en excavaciones. Uno, todos ustedes aprobaron semiología del CBC, así que saben que el símbolo es la forma de expresar justamente un concepto. En Egipto el simbolismo mortuorio es el más claro, luego se los va a repetir varias veces a lo largo del artículo. Lo que quiere decir con esto es simplemente que hay muchas excavaciones sobre muertes o sobre cementerios, pirámides y qué sé yo, y no tanto sobre la vida cotidiana o otras formas de la vida y no tanto de la muerte. No es mera coincidencia que aparezcan tantos símbolos en el periodo predinástico egipcio. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de decirnos Bard es que hay mucho simbolismo porque están surgiendo las clases sociales y es necesario distinguir la identidad de cada grupo social específico. Los sistemas de parentesco también pueden haber provisto cohesión económica y social. Fíjense que le pongo en letra un tamaño más chiquito porque son como ideas muy marginales en su texto, pero que estos son importantes. Los sistemas de parentesco también pueden haber provisto cohesión económica y social. Sí, siempre, hasta hoy, proveen cohesión económica y social del sistema de parentesco. Y por último, y acá hago una digresión, bueno, no es una digresión porque está en el texto, es importante que entendamos la necesidad de deshacerse de los muertos lejos de las casas y de las aldeas por una cuestión ambiental. En Egipto hace mucho calor, mucho en serio, y haber hecho un enterramiento como en la Mesopotamia en la casa hubiera sido dramático porque hubiera implicado mucha contaminación. Ojo, en la Mesopotamia implicó mucha contaminación y lo hacían igual. Pero el reconocimiento tiene que ver por qué se enterraban en las casas, porque existía una propiedad familiar, y en Egipto no existe la propiedad familiar, no existe una casa de la familia macrofamiliar o donde habiten los ancestros. Entonces, como no existe, es importante que haya cementerios. Esos cementerios tienen que estar lejos de donde habitan las personas porque tienen una mejor conservación y por eso también tienen una mejor conservación. A lo sumo les puede dar una lluvia de arena y taparlos, pero no los van a afectar ni van a generar más contaminación o se van a ir, a las napas subterráneas donde encuentran
se encuentra el agua para el consumo o para la alimentación. Las ceremonias funerarias y los enterramientos son un rito de pasaje, un medio de restaurar la trama social después que la muerte la ha transformado. Los funerales son también un medio aceptable de expresar dolor. El tratamiento de los muertos entonces puede simbolizar un profundamente establecido sistema de creencias y valores sostenidos por las sociedades. Esto es una cita textual del texto. De esto tenemos que entender el tema del rito de pasaje. Ritos de pasaje en las sociedades antiguas vamos a encontrar un montón, y en las sociedades modernas todavía quedan algunos ritos de pasaje, como por ejemplo el bautismo entre los católicos, que sirven para incluir a un sujeto en la sociedad, o la circuncisión en los judíos. Hay otro rito de pasaje del paso a la adultez, como hablan de los judíos bar mitzvah y bat mitzvah. Y en otras sociedades va a ser matrimonio. Y por último, el último rito de pasaje es la muerte. Y es importante que el rito de pasaje tiene que ver con el pasaje al mundo de los muertos, que en las sociedades antiguas era un paraíso deseable, porque la vida no era un sueño, ni mucho, ni nada agradable. Los enterramientos se volvieron simbólicos de los medios de control económico y social en Egipto predinástico, que era lo que decíamos antes. Y por último, una cita nueva de Barth: los datos mortuorios son una reflexión de las creencias sostenidas por una sociedad concerniente a la muerte y a la naturaleza de la existencia, y de cómo aquellas creencias se relacionan con los diferentes individuos en esa sociedad. Esto es un planteamiento más bien teórico que nos lleva al nudo del texto de Barth, que es Evolución del simbolismo mortuorio en Egipto, que comienza con un dato. La mayor parte de la evidencia arqueológica del periodo es mortuoria. No tenemos excavaciones en aldeas predinásticas o denegadas, así que no sabemos cómo vivían la vida cotidiana, sabemos cómo morían. La diferencia predinástico es muy evidente en temas mortuorios, porque cuando aparece el Estado hay pirámides. Y esto es lo que hace el Estado: erige grandes monumentos como símbolos de autoridad. Literal. Eso es Gordon Childe, es algo que ya vimos en los textos de la materia. Y una de las características del surgimiento del Estado es la construcción de la obra monumental. Siguiendo con esto, las pirámides del Antiguo Egipto muestran dos formas de poder: el coercitivo, para recaudar impuestos, SIC, y reclutar grandes fuerzas de trabajo, el ideológico del Estado. Bueno, algo importante de esto, además de pensar en la relación violencia-consentimiento que veíamos en Baudelaire, es pensar que en Egipto hay un periodo del año en el cual no existe la posibilidad del trabajo agrícola. No existe. Durante la inundación, las personas no tienen nada para hacer, digamos, laboralmente hablando. Y entonces el Estado tiene que reclutar esta fuerza de trabajo para mantenerla ocupada. Y es importante y es indispensable que esto suceda, porque si no, la gente cuando no tiene nada para hacer piensa mucho, y por ahí se hubieran replanteado un par de cositas. Y por último, bueno, el texto de Kemp. A ver, Barth mencionó muchísimo un texto de Kemp, que es el Antiguo Egipto, que es un clásico de la arqueología de Egipto. Les pido por favor que lean los capítulos de Kemp que encuentren en teóricos. Antes de este texto estaba en prácticos, y entonces yo siempre pregunto por él, pero es importante leer a Kemp, es un clásico y plantea ciertas cuestiones vinculadas a la construcción de la legitimidad faraónica, más que a través de la violencia, sino a través del consentimiento. Cuando no hay un dominio fuertemente centralizado, no hay tanta arquitectura monumental. En Ada III, que vendría a ser entre el 3100 y el 3000 a.C.,
muestra una ausencia de arquitectura monumental. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que estar resolviendo problemas no nos vamos a poner a construir pirámides o grandes obras funerarias. En el periodo predinástico, las formas de enterramiento eran más simples que en el periodo dinástico. En Nagada, que es una sociedad de jefaturas, se empiezan a encontrar tumbas con bienes suntuarios. El ejemplo que van a tomar, que toma Barth, es la tumba 100 de Hieracómpolis y también Kemp. Y Kemp sugiere que debería ser reconocida como sitio de entierro de reyes predinásticos. Los cementerios en este periodo se convierten en focos de exhibición de estatus y rivalidad por parte de los vivos. Dos cuestioncitas. Es importante que entendamos que reyes, si es predinástico o no, pero como es una sociedad de jefatura, hablamos de jefes locales más que de reyes. Y en las tumbas vamos a encontrar muchas cosas, pero fundamentalmente bienes como recipientes, vasijas de cerámica y adornos en el cuerpo. Mucha joyería, porque nos llevamos eso al mundo de los muertos. Y también evidencia de cosméticos, no solo cosméticos en el sentido de maquillaje, ¿sí? Nos vamos bien emperifollados al mundo de los muertos, sino también paletas de maquillaje, como la paleta de Narmer o la paleta de los Canes. Muchas paletas. La tumba 100 de Hieracómpolis es esta tumba. Voy a agarrar acá un marcadorcito para marcarles esto, que es un jefe controlando la naturaleza. Esto es fundamental para la característica de los reyes egipcios, el dominio de la naturaleza, el control de la naturaleza, porque la naturaleza es caos. Y les pido que presten atención a los barcos, porque los barcos también hablan de este rito de pasaje al mundo de los muertos. Esta tumba tiene esta decoración en la que se cuenta la historia de la vida de este sujeto, que vendría a ser un jefe o rey egipcio de Nagada. También se encuentran en las tumbas de Nagada herramientas que eran más bien ornamentales, por ejemplo la cabeza de masa. Hay un montón de cabezas de masa en el periodo predinástico y dinástico, y como en la paleta de Narmer, y son como claves. ¿Por qué son claves? ¿Por qué se llevan eso? Bueno, porque se llevan herramientas que puedan llegar a necesitar en el mundo de los muertos. Y es interesante que, siendo que es muy costoso hacer estas herramientas, se hagan pequeñas herramientas para llevarse al mundo de los muertos, el ajuar del muerto. En los ajuares agregaban cosas que eran puramente simbólicas, también además de las herramientas, la vasija y todo lo que es la joyería, como escarabajos. Y los escarabajos aparecen luego en el segundo milenio asociados a una divinidad vinculada al mundo de los muertos, o en realidad al rito de pasaje al mundo de los muertos. Por último, y no menor, en este periodo aparece el interés por la conservación de los cuerpos, la momificación. La momificación se va a dar con un material que se encuentra en Egipto, que es el natrón, que es un carbonato. Es decir, las vendas, que son de lino, se van a cubrir de este natrón, ¿no? Si alguno de ustedes trabajó alguna vez con bicarbonato de sodio, o va a entender esto que les cuento. Se hace como una amalgama de agua con natrón, se pone la venda y se cubre, ¿no? Se hace como un engrudo arriba del muerto, que es lo que hace la conservación del cuerpo. Porque el natrón, al tener esta particularidad que tiene el carbonato, mata las bacterias. Entonces se conserva durante más tiempo el cuerpo. Hay diferencias en la forma de enterrar en cada sexo y también por edad, aunque no hay datos precisos. Esto es algo que a Kemp lo vuelve loco y dice, bueno, esto es lo que va. Porque te muestra también una estratificación dentro del mundo de los muertos. Y eso va a hablar de una extensión al mundo de los vivos. No le damos el mismo jugar a una mujer que a un hombre, no le damos el mismo jugar a un viejo que a un niño. Ojo con eso. Y por último, y no menor, los cuerpos se orientan de forma cardinal como las pirámides.
La idea siempre es buscar a Ra, que es el que va a garantizar nuestro pasaje saludable al mundo de los muertos. Pero acá Bart hace toda una digresión sobre si algunos estaban orientados hacia el oeste y otros no, entonces ¿qué querrá decir eso? Bueno, nada, yo qué sé. Pero es interesante esto de buscar al sol. Finalmente está el tema de discusión o de conclusión de este capítulo, de este artículo. Los sitios de enterramiento del Alto Egipto predinástico se parecen mucho al Egipto histórico, sin la parte de la monumentalidad, y es posible que en el Egipto predinástico hablen la misma lengua que en el Egipto dinástico. No lo sabemos porque en el Egipto predinástico no tiene registros escritos y no tenemos manera de resucitar a ninguna persona que haya vivido en el cuarto milenio o en el tercero. Estas 4 características son la continuidad entre el predinástico y el dinástico: el ajuar funerario, la construcción de tumbas, el tratamiento del cuerpo y la orientación de los cuerpos. Son las 4 características que muestran la continuidad. Los sistemas de creencias presuponen alguna forma de existencia continuada después de la muerte y que una vez que te mueras ocupes el mismo lugar que ocupaste en vida. Los barcos suponen también la transición a la otra vida, y lo que nos llama la atención de esto es que hay una cerámica específica para los eventos o ceremonias funerarias. Esto quiere decir que hay especialistas que se ocupan del diseño de estas vasijas con barcos, con dibujitos muy específicos. Siguiendo con esto, la muerte probablemente también era un medio de dar significado y reafirmar el rol de los individuos en el mundo mitológico. Acuérdense de mitos como el mito de Osiris, que era el hermano de Set, que lo mata a Set, lo divide en 23 partes. El mito de Isis, que durante una parte del año el marido era Osiris y se va una parte del año al mundo de los muertos. Existe Osiris, que es la deidad del mundo de los muertos, y entonces los cementerios eran un espacio simbólico para el muerto fuera de la casa y de la aldea. La ideología del culto mortuorio era funcional para los agricultores, pues legitimaba derechos y proveía cohesión social como rito de pasaje, y fundamentalmente daba un significado al lugar del individuo dentro del cosmos mitológico. La familia del muerto era responsable de la excavación de la tumba y de proveer los objetos para el entierro. Esto es súper interesante porque nos habla de unos campesinos súper conscientes del lugar que ocupan dentro de estas sociedades y de la necesidad de dotar a sus muertos de un montón de bienes que por ahí eran escasos para su familia, pero que demuestran un estatus. Los bienes personales, los bienes simbólicos y dones ofrecidos para que el muerto ofrezca en el otro mundo. No es solamente los dones o los bienes para este mundo, sino también para el mundo de los muertos. Las vasijas van llenas de grano, y ese grano, por ahí hay una escasez, e igual se hace una ofrenda, ¿no? Preferible pasar hambre y no hacer la ofrenda al muerto. Y por último, acá tengo un error de grabación de PowerPoint. Estoy más convencida acerca de que el surgimiento de la sociedad compleja en el Egipto predinástico fue el resultado de un creciente económico y una integración de aldeas que en principio eran económicamente autónomas. Estas aldeas entonces son económicamente autónomas, y el surgimiento del Estado para Bart y para alguien más que yo ya les expliqué al principio, fue el resultado de un creciente intercambio económico, ¿no? Una vez que las tumbas ya tenían muchísimos dones, ahí puede haber un surgimiento del Estado. Atenti con esto porque no tenemos ninguna prueba de que el surgimiento del Estado en Egipto haya sido un proceso violento, ni que haya sido traumático para las sociedades que lo vivieron. Y esto es algo que se vería en un crecimiento de los cementerios o un desarrollo más grande de los mismos.